Buen día, hoy vamos a ver la clase de comunicación. En esta vamos a aprender qué es la narración. La narración es un tipo de relato de unos hechos que pueden ser reales o imaginarios, en donde se indica qué le sucede a unos personajes en unos lugares específicos. Narrar es aprender a contar lo que nos sucede, lo que creamos y lo que inventamos. Ustedes en semanas anteriores ya han hecho ejercicios de narración en aquellos ejercicios en donde yo les pedía escribir una historia o un cuento con unas palabras específicas. Pero ustedes no tenían presente que eso era una narración. Ustedes ya hicieron ese inicio hacia la narración. Es importante que tengan en cuenta que para poder escribir una historia, un cuento, sea real o imaginario, tenemos que tener los siguientes elementos. Entonces, los elementos de la narración son en primer lugar el narrador. Este narrador puede estar siendo en primera persona o tercera persona. Es decir, en primera persona puede decir cuando nosotros hacemos una historia de nuestra propia vida. Por ejemplo, yo iba caminando en el bosque, me encontré con un dinosaurio gigante y este dinosaurio se hizo mi amigo. Por ejemplo, esa sería la primera persona. En tercera persona sería un narrador que cuenta la historia de un niño, de una persona o de un lugar sin tener que incluirse en la historia. Por ejemplo, Miguel y Sabina iban caminando por la calle cuando se encontraron un bus gigante. El bus se convertía en un bus volador. Ellos se fueron volando a la luna. Ahí ese sería un tipo de narrador en tercera persona, donde no nos incluimos nosotros mismos. Ahora, tenemos los personajes. Esos personajes son aquellos sujetos que creamos al interior de la historia. Estos sujetos o personajes pueden ser animales, personas, y nosotros tenemos que describirlos en la historia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del dinosaurio, tendríamos que decir que tiene que ser un dinosaurio gigante, que el dinosaurio se llamaba, por ejemplo, Dante, que Dante era de color amarillo y naranja, ¿sí? Ese tipo de descripción tenemos que hacerlo en la narración. Hay unas acciones, esas acciones dan cuenta de qué es lo que está sucediendo en la historia. Hay unos lugares, por ejemplo, en la primera historia que les hice el ejemplo era el bosque. El lugar de la segunda historia era la calle y el espacio, porque pues ellos se fueron a la luna. Hay un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, el tiempo puede estar expresado en días, puede estar expresado en años, puede estar expresado en el tiempo pasado, en el tiempo futuro, en el tiempo presente. Ese tiempo da lugar, muestra eso, si está en días, en fechas, en años, en presente, futuro, pasado. Y la trama de la historia, que esa está muy relacionada con las acciones. La trama da cuenta de qué es lo que está sucediendo en la historia. Eso sería la narración a grandes rasgos, unos relatos que nosotros podemos escribir o hacerlo de forma oral. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la historia, por ejemplo, cuando vimos la historia del barrio, yo les conté la historia de mi barrio, eso fue un tipo de narración de forma oral. La narración que ustedes hacían en el ejercicio donde realizaban unos cuentos, unos relatos específicos y lo hacían escritos en el cuaderno de comunicación, ese era un tipo de narración de forma escrita.